aprendiendo, que no sea del testimonio que Dios trae a nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando vamos a compartirle a alguien, ya sea a la familia, ya sea a cualquier persona que esté pasando por una circunstancia en la cual necesiten la intervención de Dios? ¿Qué es lo primero? Nuestro testimonio, ¿cierto? ¿De dónde nos ha sacado Dios? Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, e inmediatamente empezamos a hablar de aquellas cosas que el Señor está haciendo en gran manera en cada uno de nosotros. Y este mensaje precisamente el Señor lo trae en el día de hoy por algo que me viene enseñando. Estoy en clase intensiva de los imposibles, estoy en esa clase, pidiéndole al Señor que me ayude a pasar, porque además de eso es algo que viene por tiempos y se repite y se va a repetir todos los días de nuestra vida. Entonces resulta que hace unos días estaba en una situación precisamente así, en una situación donde nos ha pasado a todos lo mismo, y es que tocamos la puerta, golpeamos y estamos ahí, por favor. Y no es que la vida no me haya llevado allí, lo que les digo, muchas veces, pero nos cuesta, y ya van a ver de qué vamos a hablar en esta mañana. Y yo estaba ahí como muchas veces tocando esa puerta, tratando de que la puerta se abra, pero eso que uno siente, lo que todos sentimos en algún momento, es que eso está cerrado, no hay cómo, la puerta está, mejor dicho, trancada. Usted dice, y además de eso, no solamente nosotros, sino Dios dice sí. ¿Les ha ocurrido que Dios ya les dijo sí ante algo que Él quiere hacer en nuestra vida, algo que le hemos pedido y oramos y Dios dice sí? Y yo sé que en la paz he recibido del Señor, sí va a suceder en cualquier área de nuestra vida, pero la puerta está trancada, cerrada, no sabemos qué hacer. Estamos hablando de esos imposibles, y así estaba yo en estas semanas, terminando diciembre e iniciando enero. Señor, ¿pero por dónde? Señor, ¿y pero por dónde me meto? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Mas, sin embargo, en lo que hemos aprendido, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Que tenemos que persistir, que tenemos que determinarnos y decir, bueno, esto no está y no aparece por ningún lado, pero si Dios lo ha dicho, y es lo que Dios nos habla en su palabra, pues ¿qué tiene que pasar? Tiene que suceder. Y nosotros necesitamos fe, necesitamos creer, necesitamos esperanza en nuestra vida y necesitamos perseverar. El tema de hoy, no desistas. Yo entonces tomé la decisión de no desistir. ¿Y cómo desistía? Todos los días por la mañana me levantaba y anochecía en las mismas. Señor, yo creo esto que tú vas a hacer, yo lo creo, porque tú me has hablado de esto, así que yo creo que eso va a suceder. Y entonces empezaba el día y empieza uno a ver que no está. Y al contrario, se pone más negro, se pone más oscuro. Hay cosas todavía más densas que estamos viendo en cuanto a esas situaciones. ¿Y qué pasa durante el día? Yo pude haber orado, pude haber clamado al Señor en la noche, en la mañana me levanto. No sé si a todos nos pasa que uno duerme y descansa y al otro día como que abre los ojos y se levanta bien, se levanta como agradado, como contento, pero vienen inmediatamente lo que es de la vida diaria. Ay, de verdad que estoy viviendo esto. Y otra vez oramos y nos levantamos como con esas ganas de persistir, como animaditos. Empezó el día y bueno, y empiezan a suceder las cosas y dice uno otra vez, nada, Señor, nada. ¿Y para dónde cogemos muchas veces? Para atrás, para atrás, para atrás. O sencillamente decimos, pues si no se pudo, dejémoslo así. Si la puerta no se abrió, si yo fui y golpeé y golpeé y golpeé y no se abrió la puerta, pues mejor desistamos.
¿Cuántas veces hemos desistido? ¿Cuántas veces hemos dejado las cosas ahí a medias porque sencillamente no se abrió la puerta a la primera? ¿Les ha sucedido? No se abrió la puerta a la primera, no hubo respuesta, no pasó nada. Pero el Señor, nuestro Dios, nos llama a ser persistentes, a que estemos ahí. Por una simple y sencilla razón: Dios no miente, Él no se equivoca. Y lo que Él nos dice, eso se va a cumplir, porque son las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que yo y mi casa, si nosotros un día le entregamos nuestra vida al Señor y creemos en esta palabra de la que acabamos de hablar, pues yo sé que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuándo desisto yo? Cuando mi hijo, cuando mi hija, cuando el esposo o la esposa dice: yo no quiero saber nada de eso, a mí ese tema no me gusta, a mí no me hable, a mí no me cuente, yo no quiero saber nada de ese Dios. Ahí nosotros, ¿qué hacemos? Pues dejémoslo así. Pero no somos nosotros los que vamos a convencer a otros. No somos nosotros los que vamos a hacer que las situaciones sucedan, que las cosas sucedan. No somos nosotros, porque nosotros somos humanos, nosotros somos hombres, ¿cierto? Y tenemos ocasión no solamente de caer, sino que el que tiene realmente potestad de hacer todas las cosas y el poder es ¿quién? Es Dios mismo. Entonces me vi luchando en mi situación ante eso que estaba viviendo, y ahí persista y cerrado y persista y persista. Cuando me di cuenta en un momento que la puerta se abrió, pero el Señor mismo se encargó de cerrarla otra vez. Entonces ahí dije: ¿esto cómo es? Y le dije al Señor: bueno, en medio de ese no desistir y de ese perseverar, está que nosotros todos los días le entreguemos todo a la voluntad de Dios. Entonces eso empecé a hacer. Señor, según lo que me has enseñado es tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Y nada se va a mover que no sea tu voluntad. Así que yo me abandono a tu voluntad. Me abandono en tus brazos. Haz lo que tú quieras hacer. Voy a descansar en ti, porque también la palabra de Dios nos habla de eso, ¿verdad? Que descansemos en el Señor. Y sí que somos malos para eso. A la angustia y la preocupación, y mejor dicho, y queremos abrir la puerta a patadas y queremos que las cosas se den y como sea. Pero el Señor nos lleva a descansar en Él, a poner todas las cosas en su presencia, porque lo que estábamos hablando, nosotros podemos hacer esos cambios. Humanamente lo que nosotros podamos hacer, con la guianza de Dios lo vamos a hacer. Pero hay cosas en las que nosotros no vamos a poder hacer, ni con nuestra boca, ni con nuestros actos. Sencillamente nuestra fe, que se refleja en nuestro testimonio, es lo que se va a ver de cada uno de nosotros. Yo pensaba precisamente en eso y yo decía, porque tenía que ver con la familia, tenía que ver con mis hijos. Entonces ayer precisamente pensaba y yo decía: ¿qué estarán viendo? ¿Qué estarán diciendo? Tal vez están diciendo: no se puede. Pero en esa casa prácticamente, o sea, en mi casa, es una palabra que no existe. Porque usted vaya, dígale al pastor Diego que no se puede. Esa es una palabra que no existe en nuestro idioma, ni en quienes trabajamos con él o estamos a su lado. Ese no existe, es lo peor que usted le puede decir al pastor Diego. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Precisamente por eso, no porque lo diga él, sino porque Dios es el que nos enseña precisamente en su palabra. Finalmente, después de que esa puerta se abrió y se volvió a cerrar, yo dije: estamos en las mismas. No, Señor, estamos en las mismas. Es la clase de los imposibles. Aquí tú estás preparándome cada día más para eso. ¿Qué va a suceder más adelante? Pues hermanos, no sé. No sé, yo no lo sé qué va a suceder.
pero el Señor sí lo sabe y me quiere llevar por ese camino. Así que otra vez respiré, otra vez me acosté creyéndole al Señor y diciendo, Señor, tú lo vas a hacer. Yo no lo veo, pero tú lo vas a hacer. Hasta que me levanté al otro día y sucedió y las puertas se abrieron, descansando en el Señor, orándole a Él. Y cuando la puerta se abrió, yo dije, Señor, tú dijiste, pero estuviste ahí muy pendiente de que yo fuera perseverante, de que yo persistiera. Entonces, cuando el Señor habla, cuando el Señor nos dice las cosas, cuando el Señor nos ha prometido, Él va a cumplir. Pero nosotros tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser persistentes y no desistir. ¿Qué es más fácil? ¿Desistir o perseverar? Desistir es lo más fácil. Claro, porque usted dice no se abrió, entonces pues yo me hago a un lado y voy hacia atrás. Por muchos motivos, por muchas razones que nosotros vivimos en nuestra vida, vamos a empezar a ver tantas cosas que decimos, no, mejor no, mejor no. Por acá debe estar una hermanita que me contaba un testimonio en el día de ayer. El Señor la puso en un lugar y la puso a hacer algo. Y me decía la hermanita, no, eso, mejor dicho. Al revés, todo es poquito, pastora. No es sino dar un paso adelante cuando nosotros le decimos al Señor sí. Los que están acá, que llegan hoy, después de haber estado en vacaciones, pero no en las últimas, sino hace un año, no se van a sentir mal. Sino que dicen, yo como que me había apartado de Dios, pero algo me está diciendo que tome la decisión y vuelva nuevamente. Volvamos otra vez a lo mismo, volvamos a intentarlo. El Señor quiere hablarnos de eso también. Volvamos a intentar. Porque es muy duro recordar aquellas cosas que Dios nos dijo que hiciéramos. Usted dice, ay, y así con esa nostalgia, Dios, tú me prometiste esa empresa y yo tengo todo en la cabeza y mira todas esas cosas que tú vas a hacer, pero se quedaron ahí en la cabeza, de pronto por años. Pues hay que volverlo a intentar. ¿Qué dicen? ¿Lo volvemos a intentar? Volvámoslo a intentar. Tenemos que persistir, tenemos que perseverar. Porque eso es lo que el Señor nos quiere enseñar todos los días. Primera de Reyes 18:41. Si nosotros vemos en la palabra de Dios cuántos hombres, cuántas mujeres podemos encontrar que son perseverantes y persistentes. Esa es una clase a la que el Señor nos va a llevar todos los días, a ser persistentes, a ser perseverantes. Porque cuando nosotros persistimos y somos perseverantes, cuando nosotros estamos ahí dándole, vamos a ver la victoria de Dios. Vamos a ver esas puertas abrirse. Vamos a ver que nuestra fe aumenta, porque todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida va a ser a través de la fe. Si miramos cada uno de nosotros para atrás, lo que éramos antes y lo que ahora somos en el Señor, ¿qué podemos decir? Por Dios, mire todo lo que yo vivía, mire todo lo que yo hacía, mire todo lo que a mí me pasaba, y ahora estar viviendo una vida completamente diferente, eso no se le ocurre a nadie. Justamente también me pasó esta semana que tuve una reunión con alguien y esa persona me dijo, ay, yo me acuerdo de usted en la televisión, y estaba hablando como de 30 años atrás ya. Yo me acuerdo de usted en la televisión y usted esto y usted lo otro. Le dije, sí, señor, correcto, pero Dios me llevó a esto ahora, porque es algo completamente diferente lo que nosotros estamos viviendo. Entonces tenemos que avanzar, no podemos desistir, no podemos dejar las cosas botadas, no podemos dejar las cosas a medias. Y si Dios nos está hablando hoy de eso, es porque es necesario.
En nuestra vida espiritual, les estaba diciendo, los que llevaban vacaciones de 1 año, de 2, de 3, y hoy dicen, yo me estoy acercando nuevamente a Dios hoy. Pero el Señor, que siempre tiene los brazos abiertos, no quiere que nosotros persistamos solamente por los problemas o por las dificultades. Porque hoy vine porque el problema que tengo está tremendo. Hoy vine por eso. No. ¿El Señor nos va a ayudar hoy? Claro. ¿El Señor nos recibe? Sí. Pero debemos ser persistentes en nuestra vida espiritual, no por darle gusto a nadie, sino cuando nosotros, estábamos diciendo, somos persistentes, esa persistencia va a dar fruto. Esa persistencia va a dar fruto, definitivamente, un fruto bueno. Pero cuando nosotros no somos persistentes en nuestra vida espiritual, entonces me acuerdo de Dios hoy para pedirle un milagro, un favor, pero vuelvo hasta el siguiente. ¿Cómo crece mi vida espiritual así? ¿Cómo yo quiero que mi vida cambie? ¿Cómo yo quiero que mi vida sea diferente si no estoy avanzando en lo que Dios me enseña? En estar en esa cercanía, en esa intimidad con Dios. ¿Verdad que así es muy difícil? Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Así que lo que vemos hasta acá es que Elías le dice acá, bueno, prepárate porque una lluvia grande viene. Y Acab sube, sigue las órdenes, come, bebe, y Elías se va allí a la cumbre del Carmelo y se postra en tierra, pone su rostro entre las rodillas y está clamando al Señor. ¿Por qué será? Por esa lluvia de la que él ya habló. 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? Eso dije yo. Señor, no hay nada. ¿Qué dijo usted? No hay nada. No hay nada. No funciona. No sirve. No va a pasar. Está cerrado. Pero en fe el Señor le está diciendo a usted hoy, nos está hablando a todos, sí hay, sí hay, sí hay. Y esa es la forma en la que nosotros debemos orar. Persistiendo, creyendo, en fe, sí hay. Tú lo dijiste, Señor, tú lo vas a hacer. Con la palabra de Dios oramos, creyendo que sucederá. Pero ¿qué dijo entonces aquí Acab? No hay nada. Y él le volvió a decir, ¿qué le dijo? Y acá, pero a ver si no hay nada. Señor, si no hay nada, ¿para qué vuelvo a orar? Porque nuestra fe debe primar por encima de lo que estamos viviendo en lo natural. Pero en lo natural, ¿yo qué hago? Pues claro, acá vio, fue y miró y no había nada. Le dijo lo que sus ojos estaban viendo. Pero Elías estaba hablando en lo espiritual. Él estaba viendo en fe, no se estaba gobernando por sus ojos o por lo natural. Entonces, por eso él le dijo, vas a ir 7 veces, ¿hasta qué? Hasta que lo veas. Y acaba. Señor, pero como cada uno de nosotros. Y vuelvo y si no hay nada. Y otra vez, y si gasto transporte. Voy y me gasto el transporte. Y voy y llevo la hoja de vida, ahora que estamos empezando año. Y voy y llevo la hoja de vida y no tengo más plata. Y si no me dan el trabajo. Prefiero mandarlas todas por internet.
Pero la presencia de Dios en nosotros es la que va a abrir puertas. Para alguien es esto en este día, creo que para varios. Tanto en el negocio como en la empresa. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, está con nosotros. Claro, si a usted le dijeron mande la hoja de vida por internet o mándela ya a tal página, lo que sea, pues nosotros lo hacemos y oramos por eso. Pero el Señor está diciendo hoy que nosotros también tenemos que ir a los lugares, tenemos que esforzarnos. Porque a veces decimos, yo quiero persistir, yo quiero insistir, yo no quiero desistir, pero prefiero no salir de mi casa. Yo sí quiero trabajar y quiero que salga el negocio, pero no me voy a fatigar. Ahí ya no es entregarle o descansar en el Señor, sino que ahí lo que me estoy volviendo es un perezoso. Porque ni estoy poniendo realmente las cosas en manos de Dios. Yo quisiera que salga, pero no estoy tan convencido de lo que yo quiero. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué lo ha llamado a usted? ¿A ser empresario? ¿A qué lo ha llamado el Señor? ¿Por qué las cosas no han pasado? Porque el Señor nos entrega estrategias para avanzar. Pero no van a ser estrategias donde nosotros vamos a ver cosas pequeñitas, no. Nada pequeño va a pasar porque lo de Dios es grande, es su gloria, es su poder. Entonces yo quiero que el milagro se dé aquí y yo quiero como contar como milagro que el Señor me dio para el bus, para el transporte. Y sí, el Señor obró. Pero Él quiere llevarnos a mirar cosas grandes cada día más para que crezca nuestra fe. Y si yo perseveré y la puerta estuvo cerrada y cerrada hasta que yo le dije al Señor, claro, se lo dije en varias oportunidades y mis sentimientos y mis emociones estaban ahí también. Y yo le dije al Señor, finalmente le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Si no es, no es. Eso también debemos tenerlo en cuenta. Ya persistí, ya fui, ya acá, iba 7 veces a mirar qué era lo que estaba pasando si venía la lluvia. Versículo 44, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Qué había ahí? Lluvia. Ya había lluvia. Era algo que se estaba viendo apenas. Pero cuando el Señor nos muestra estas cosas es para que nosotros sigamos perseverando. Perseverando en la oración. Perseverando en esas estrategias que Él nos entrega. Vamos a poner un ejemplo. Su esposa dijo hoy esa palabra maravillosa después de que usted le ha insistido tanto, sí voy a la iglesia. Qué bonito. Y aquí están los dos, qué hermoso. El fruto de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Pero desde que venían en el transporte o en el carro, lo que sea, por fin se decidió a venir, ¿no? Pero es que a usted sí que hay es que rogarle. Pero y entonces lo trae a punta de cantaleta. Estoy viendo esa pequeña mano y estoy viendo ya el milagro de Dios. Pero nosotros mismos muchas veces lo dañamos. Porque no creemos en lo que está haciendo Dios. Cuando yo empiezo a ver, cuando acá, empieza a haber una nube como la palma de la mano de un hombre, ahí donde nosotros estamos viendo eso, así sea pequeñito. Cuando se abrió la puerta otra vez, yo fijé mi mirada allá, Señor, otra vez. ¿Yo qué hubiese podido hacer? Ay, no, ya no quiero.
Ya no, porque se cerró la puerta y ya dije no más. A veces también lo hacemos así, ¿no? Como un poquito orgullositos. Pero se abrió otra vez la puerta y yo, oh Dios, volví otra vez a cargar. Y ahí fui otra vez. Y ahí se abrió la puerta. ¿Cierto? ¿Qué nos dice más la palabra? Volvamos al 44. A la séptima vez yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿No es cierto? Entonces mire qué hermoso. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo ¿qué? Una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Para Elías, cuando él oró y confiando en el Señor, él decidió confiar en el Señor. Y en ese momento ya estaba hecho. Tenemos un Dios que todo lo puede. Entonces, si yo confío en Él y está en su propósito, está hecho. Yo tengo que poner lo mío, que es lo que el Señor me enseña todos los días. Persistir y estar ahí. Y tengo otra que es mucho más larga. ¿Dónde sé que también voy a ver la victoria de Dios? Cuando lo vea les cuento. Entonces, es clase lo que nosotros estamos recibiendo permanentemente. Entonces, nosotros vamos a ver en ese camino, vamos a encontrar obstáculos. En ese camino de todos los días, ahí donde estamos orando por esa situación, vamos a encontrar obstáculos. Eso es lo que se va a presentar. La puerta cerrada, la pared, aquello que nos dice no va a ser posible. Aquí Acab dijo, no hay nada. ¿Qué hubiese podido decir Elías en ese momento? ¿No ves nada? No, pues dejémoslo así. Pero Dios no nos llama a eso, nos llama a creer. Y yo, creyendo en Dios, debo ser el primero que hable de eso. Y la gente va a decir, y ahí es donde está el testimonio fuerte de nuestra vida. Porque la gente va a decir, no, pero es que no hay nada, ¿y usted de qué está hablando si eso no está pasando? No, yo en fe creo que va a pasar. Y tal vez vamos a ser tildados como locos o como que, mejor dicho, pero finalmente se va a ver. Aquello en lo que hemos sembrado se va a ver. Cuando los demás digan, wow, pero es que era grande. Y aquí lo que sucedió fue una gran lluvia. Dice que fue una gran lluvia, no fue pequeña. Elías persistió y hubo una gran lluvia. Eso que nos cuesta tanto, eso por lo que hemos orado y ha sido tan difícil, ahí vamos a ver una gran lluvia. Le decía hace un tiempo a una mujer con el tema de su hijo en este lugar, pero es que esto y lo otro, y mejor dicho, una problemática gigante. Yo le decía a ella, por más que tú veas, entiende una cosa, todo lo que está pasando tiene un propósito. Y que tú no ves nada, piensa en una sola cosa, ese chico tiene un ministerio gigantesco. Porque eso es lo que yo he visto en él, ministerio gigante. Ahí donde más grande va a hacer las cosas el Señor, es donde más hay oposición. Pero es esto, pero es lo otro, pero está pasando, pero no veo nada. Pero Dios sí está orando. Pero nosotros somos instrumento en las manos de Dios.
Entre Elías y Acab, ¿quién aprendió de fe y a persistir? Acab. Nosotros cada día persistiendo va a aumentar esa fe en nosotros y vamos a poder seguir caminando. A pesar de todos, absolutamente todos los obstáculos que se levanten. Marcos 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de ¿qué? De la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué hicieron? Y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. No había cómo acercarse, nos dice aquí la palabra. No cabía ni aún en la puerta. No podían acercarse a él a causa de la multitud. Pero ahí es donde nosotros empezamos a ver las estrategias de parte de Dios. Qué maravilloso es cuando todo está cerrado. Qué maravilloso es cuando no vemos absolutamente nada y oramos a Dios y vemos que la puerta se abre, que aparece una solución, que Dios obra. Y también nos dice: por ahí no es. Aquí se abrió un techo. No era posible por la puerta. Pero esa fe, ese persistir, los llevó a ellos a meterlo por el techo. ¿Cuántas veces nosotros decimos no, no vuelvo a golpear? No voy a orar más por esos hijos, no voy a orar más por ese trabajo, no voy a orar más por esa esposa, por ese esposo, lo voy a dejar así. Una cosa es poner todo en las manos de Dios y otra cosa es desistir. Otra cosa es decir, ya no voy más con esto, ¿no es cierto? Es completamente diferente. Entonces el Señor nos lleva a ver todas las posibilidades. Señor, ¿por dónde es? Entrégame las estrategias, muéstrame. Yo oro y el Señor va a orar. Yo oro y el Señor va a hacer. Si a la primera no veo, a la segunda no veo, ¿cuántas veces fue acá? 7. Si me pongo a hacer las cuentas del otro testimonio que les voy a contar, cuando les cuente sabrán cuántas veces he ido. Ya son como infinitas. ¿Cuántas veces han ido ustedes? Dios va a hacer lo que Él dijo.
Él lo va a hacer. Pero nosotros debemos persistir. ¿A quién se le ocurre montar al paralítico, a un paralítico por un techo? Imagínese usted eso. ¿Cómo le abrió la puerta al Señor una vez a usted? ¿Cómo nos ha abierto el Señor las puertas? ¿Y por qué vamos a creerle al enemigo que Dios no lo va a volver a hacer? Él lo va a volver a hacer. Ojo, no de la misma manera, porque muchas veces persistimos equivocadamente. La primera vez o la segunda vez el Señor obró de esta manera. En mi mente natural yo digo, el Señor va a obrar ¿cómo? Igual. Y oro para que sea igual. Señor, así como tú lo hiciste en este momento, vuélvelo a hacer exactamente igual. Dios no va a obrar así. Porque la gloria es para Él. No es para nosotros, es para Él. Entonces Él no va a hacer las cosas de la misma manera. Todas las veces va a ser de una manera diferente. Y nos va a sorprender. ¿Cuántos de los que estuvieron allí en el tiempo de pandemia y Dios les salvó la vida? Pudo haber sido a través de un médico, de una enfermera. Pero usted estaba allí orando, su familia estaba orando. Pero en cada quien fue de una manera diferente. Nadie va a decir, no, es que en todos fue exactamente igual. No, el Señor obró de maneras misteriosas y de maneras diferentes, pero todo, exactamente todo, para su gloria. Todo va a ser para su gloria. Allí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Nos dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y este es parte del mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, ahí en el capítulo 2, que usted puede leerlo completico. Al que venciere. ¿Y cuál es el que vence? El que está ahí persistente. Y si es en nuestra parte espiritual, no, pero es que yo empiezo el año bien y termino el año mal. Empiezo el año bien y quiero persistir. No olviden lo que estábamos viendo. Se van a levantar obstáculos. Todos los que usted quiera. Pero ¿en quién confío o en qué confío yo? ¿En lo que Dios ha dicho? ¿O en lo que el enemigo está hablando? Que no vamos a poder y que no va a suceder nada. Hoy, mañana, pasado, esta semana, este mes, las cosas pueden estar muy apretadas. Y estamos hablando de cualquier mes o cualquier semana del año. Pueden estar muy apretadas. Pero si yo clamo a Dios, persisto y confío en lo que Él ha hablado, mañana puede ser un día completamente diferente. Nos ha pasado, ¿no es cierto? Porque en Dios es así. Pero si yo digo, no voy a persistir, no voy a insistir, voy a soltar, al contrario, voy a estar así en todas las áreas de mi vida. Porque Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar. El primer lugar es para Él. Y del primer lugar a Dios van todas las cosas de ahí en adelante. ¿Cómo van a ir? En bendición. Así sea difícil, pero el Señor va a estar ahí con nosotros, porque esa es su promesa, que Él no nos deja. Pero si yo tomo la decisión más bien de apartarme, de desistir, de ya no voy más, todo en mi vida va a ser exactamente igual. Esto me está saliendo mal y lo otro también me está saliendo mal, y entonces voy en esa carrera donde me desanimo y me frustro, porque no es en nuestras fuerzas, es en las del Señor.
porque eso nos sucede, nos frustramos. Y esa frustración nos lleva a no volverlo a intentar. ¿Y qué dijimos? ¿Lo vamos a volver a intentar? Sí, lo vamos a volver a intentar. ¿Y qué pasó si me caí y la caída fue estruendosa? ¿Y qué pasó si todo se acabó? No, pero, reconstruir de las cenizas. Fuerte, ¿no? Fuerte. Quedó pura ceniza. Y a reconstruir de esas cenizas. Hay que empezar ¿a qué? A limpiar todo lo que quedó, a limpiar el desorden. ¿Será ahí mismo que voy a empezar otra vez? Solo el Señor dirá. Que en medio de todas esas cenizas florezca algo nuevo. Para uno, imposible. Para el Señor, completamente posible. Yo no sé si recuerdan las mujeres que están acá, quienes estuvimos en el encuentro de mujeres del 2023 recién pasado. Sucedió algo muy lindo, ese también es un gran testimonio de lo que Dios hizo, porque yo decía al Señor, encuentro, Señor, encuentro, ¿cómo es que vamos a hacer? Y el Señor lo hizo todo. Me dijo a mí, quiero que veas mi poder, quiero que veas lo que yo voy a hacer. Y fue algo tan hermoso porque estábamos hablando del reverdecer y yo veía cómo las hermanitas allí en Villabetel subían por el caminito al auditorio y tan el Señor todo lo tiene preparado que allí en ese clima se dan las orquídeas, pero las orquídeas nacen en las piedras. Entonces las hermanitas miraban y decían, ¡ay, mire pastora, mire esas flores tan hermosas, tan lindas! Pero ¿cómo? Miraban y tomémonos la foto acá. Yo después les decía, ¿se dan cuenta? ¿Cómo podemos reverdecer? ¿Cómo podemos ir a cosas nuevas donde nosotros jamás esperamos que se puedan dar? Esas orquídeas se dan en las piedras. Y eso para la mente de uno como que… Un árbol seco, había otro por ahí que era un árbol seco, ese árbol no tenía nada y una orquídea toda linda. ¿Cómo Dios lo va a hacer? A veces nos preocupamos por eso y oramos y Señor, pero cuéntame cómo lo vas a hacer. ¿Y esto cómo es? ¿Pero cómo es? Y no nos preocupamos por el persistir, por estar insistiendo ahí, porque finalmente lo que estamos hablando es que el Señor va a orar y el Señor lo va a hacer. Creemos que Él nos cuente todo, hay cosas que nos va a contar y hay cosas que no nos va a contar. Pero después vamos a ver y vamos a entender qué fue lo que pasó. Si ahora no lo entendemos, pues entreguémoselo al Señor. Porque a veces decimos, no entiendo, pero ¿por qué esto así? Pero no entiendo. Entréguele ese no entender a Dios, creyendo en que más adelante se va a dar cuenta por qué las cosas se dieron de esa manera, porque Él las organiza. Filipenses 1, versículo 6. Y dice aquí la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos pone a hacer cosas. El Señor muchas veces nos entrega un ministerio, va a decir, tú eres empresario, tú vas a gobernar, tú eres predicador, tú eres maestro de la palabra, tú esto, lo otro. Y el simple hecho de pensar en ocupar ese lugar nos llena como de angustia. Yo no voy a poder. Muchas veces no persistimos por el temor, por la ansiedad, por la preocupación, por la duda.
Pero nosotros tenemos que dar ese primer paso y avanzar. Como no sabemos qué va a pasar, pues no lo queremos intentar. Pero hoy estamos diciéndole al Señor que lo vamos a volver a intentar. Soltando todo lo que está atrás. Porque lo que ya pasó, ya pasó. Fue de una manera. Que yo me equivoqué, que lo perdí todo ahí. Bueno, eso es que eso ya pasó. Ahora vuelvo a intentarlo, pero lo tengo que intentar de la mano de Dios. Porque Él es el que me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cierto? El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Eso es lo que nos dice el Señor. Señor, tú empezaste la obra en mí, tú la vas a perfeccionar. ¿Que cómo voy a llegar allá? Pero allá vamos a llegar. Y va a ser un aprendizaje de todos los días. No solamente vamos a ver el milagro de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sino que vamos a recibir una enseñanza que nos va a servir para siempre. Y cada día de pronto las cosas van a ser más fuertes y más fuertes y más fuertes, pero cada día vamos a ver más grande el poder de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Yo persisto, pero persisto en la ley de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, en lo que Dios está hablando a mi vida. Yo camino con Él y ahí es donde tengo que persistir. Pero mi persistir no puede estar en mis propios deseos. El persistir no puede estar en lo que yo quiero, es en lo que Dios quiere. ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué dice ahí? Y persevera en ella. No podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. La debemos poner en práctica todos los días y ahí estamos perseverando. Cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, ahí es donde yo estoy perseverando. Ahí es donde estoy avanzando en el propósito de Dios. Si nos devolvemos un poquito ahí en Santiago 1, en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a vivir pruebas, vamos a vivir dificultades, vamos a vivir situaciones difíciles. Este año que apenas está empezando, ni sabemos qué va a ocurrir. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? Sabemos que hoy estamos recibiendo palabra del que nos ama, del que nos sostiene, del que hará, y que vamos a persistir basados en su palabra, basados precisamente en todo lo que Él tiene para nosotros. Dice acá, en esa prueba, ahí vamos a resistir también. Ahí vamos a resistir, porque ¿cuántas pruebas vamos a pasar? Ninguno sabe tampoco cuáles son esas cosas que van a suceder, pero sí sabemos que la palabra misma es la que nos va a sostener y el Espíritu Santo de Dios a través de ella. Que vino la tentación, que vino la prueba, pero ahí está lo que nosotros hemos aprendido de Dios. Por eso no podemos alejarnos de la palabra de Dios ni de Dios. Porque cuando vienen las situaciones difíciles, eso que hemos recibido a través de la palabra es lo que nos va a fortalecer.
¿Cuántos hay aquí que han perdido toda la familia? Padres, hermanos, o que de pronto han perdido los papás, que es como lo más fuerte. Y decimos, bueno, yo tenía una familia, ya no la tengo, pero ¿a quién tengo? Yo persisto en él. Pero muchas veces los que pierden la familia y viven dificultades, ¿en qué terminan cuando no conocen de Dios? En los vicios. Porque yo no tengo a qué apegarme. Ya no le encuentro sentido a la vida. Perdí por aquí, perdí por allá. Y como ya no le encuentro sentido a la vida, entonces sencillamente yo abandono absolutamente todo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Que este sea el momento y que este sea el tiempo para decirle al Señor, yo lo voy a volver a intentar. Yo voy a persistir. Yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer, Señor. Porque hoy vuelves a hablarme nuevamente de esas cosas. Y así es, el Señor te está hablando en este momento a tu mente, a tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Concéntrate en el Señor. Y que el Señor traiga a memoria todas aquellas cosas de las que Él ha hablado. Si tú estabas diciendo ya, empezando aún el año, porque terminaste igual, voy a botar la toalla, ya no más. Desisto. ¿A cuántos el enemigo ha traído culpabilidad? Es que yo he vivido esto y he vivido aquello, ya no quiero más. Han pasado tantas cosas en mi vida y vamos a orar primero por esa relación con Dios, por lo espiritual. Señor, aquí estoy. En medio de la frustración, en medio del dolor, de todas esas cosas que yo estoy viviendo, allí donde en momentos he sentido que no quiero saber más de ti. Ahí donde me he sentido débil, ahí donde te has sentido débil, el Señor quiere hacerte fuerte. Ahí donde tú dices, pero es que yo intento y no puedo, he tratado. Abandónate en los brazos del Señor a esta hora. Y dile al Señor, Señor, yo creo que tú vas a obrar. Eso que tú ves imposible, eso que tú ves imposible, eso que tú dices, yo veo que no hay por dónde. Todo apunta a que no va a suceder. Pero piensa en este momento, en esa gran lluvia. Piensa en aquello que tú has sentido como Acab, que has ido a mirar cuántas veces. Señor, hoy sí. Señor, hoy sí va a suceder. Señor, hoy las cosas van a ser nuevas. ¿Será que todo esto terminó? ¿Será que el desierto terminó? ¿Será que estas circunstancias difíciles que yo estoy viviendo van a ceder? Entrégale todo eso al Señor. Y empieza a orar, como dice la palabra de Dios, hablando de las cosas que no son como si fueran. De esas promesas que Dios ha hecho a tu vida. Empieza a orar por todo ello, pero de una manera contraria, ya no con frustración, ya no con angustia, ya no con dolor. Ya no diciendo es que lo voy a abandonar. Vuelve a tomar eso que el Señor te dio un día. Vuelve a tomar por tu familia, vuelve a tomar por tus hijos. Vuelve a tomar, vuelve a empezar. Vuelve a tomar por esa empresa, por ese negocio.
Vuelve a intentarlo nuevamente y dile al Señor, y sobre todo en tu vida espiritual. Vuelve a intentarlo. Porque nosotros podemos intentarlo muchas veces. Y lo que decíamos, la puerta está cerrada. Pero tenemos que volver a insistir y persistir y estar ahí. Y decirle al Señor, aquí estoy nuevamente, porque tú lo hablaste y tú lo cumplirás, tú lo vas a hacer, Señor. Que esté el gozo además en nuestro corazón de decir, Señor, gracias, Padre de la gloria, porque aquello que es imposible es posible para ti. Aquello que es imposible para nosotros como hombres es posible para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esos milagros que tú ya estás obrando. Empieza a darle gracias al Señor. Señor, gracias por eso que tú estás obrando. Señor, gracias por eso que tú estás haciendo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Empieza a orar por esos milagros. Gracias, Señor. Porque ahí donde no estabas viendo nada, vas a empezar a ver una pequeña nube. Una pequeña nube. Y en poco tiempo vas a ver esa lluvia grande. Esa lluvia grande. Esa lluvia grande que ahora se oye. Pero va a ser real. Va a ser real. Va a ser real esa lluvia enorme. Va a ser real. Tan solo cree para ver la gloria de Dios y para ver el poder de Dios, porque Él puede hacerlo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Adora al Señor y habla con Él. Habla con Él, deja que Él toque tu corazón, tu vida. Y habla de las cosas que no son como si fueran. Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Debemos mover. Gracias, Señor. Es tu poder, Señor. Te adoraré. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Obrando en mí. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Te adoraré. Gracias, Señor, tú lo harás. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Si tú no ves nada, dile al Señor, yo no veo nada, pero hoy creo que tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Dale gracias al Señor porque Él está obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Gracias, Señor, porque tú estás obrando, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por lo que tú ya estás obrando, Señor. Hoy creemos en el Dios de los imposibles. Hoy creemos que tú puedes hacer todo en tu perfecta voluntad, Señor. Hoy oramos por ese matrimonio destruido y creemos que ese matrimonio se levantará en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy oramos por esos hijos que están en las calles, en el alcohol, en las drogas, y creemos que esos hijos se van a levantar en Dios, que aún van a llevar la palabra a muchos lugares. Creemos, Señor, que no es caso perdido, Padre Santo del cielo, que son imposibles para nosotros, pero tú todo lo puedes hacer, Señor. Hoy creemos que todos aquellos por los que oramos, Padre Celestial de los cielos, aquellos por los que oramos, que ahora dicen, yo no quiero saber nada de Dios, te recibirán a ti. Te recibirán a ti y veremos familias completas sirviendo al Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria.
Porque esa empresa que se cayó, que está arruinada, que está en cenizas, esa empresa se va a volver a levantar y va a reverdecer en el nombre poderoso de Cristo a Jesús. Dile al Señor, gracias, así es. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo que esa empresa se va a levantar, que ese negocio se va a levantar porque fue algo entregado por Dios. Eso que tú abandonaste, eso que tú has dicho no más, no lo voy a volver a intentar. Pero eso que fue entregado por Dios para ti, el Señor está hablando a tu corazón en este momento. Eso que tú abandonaste, que dijiste no lo voy a volver a intentar, pero fue entregado por Dios, tómalo de nuevo, tómalo de nuevo, tómalo de nuevo. Toma esa empresa y dile al Señor, voy a volverlo a intentar, voy a volverlo a intentar, voy a volverlo a intentar. Estás en esa clase intensiva. Estás en esa clase intensiva de levantarte, en esa clase de los imposibles. Pero Dios, que es soberano, lo va a hacer, lo puede hacer todo completamente nuevo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sigue adorando, sigue orando al Señor, sigue creyendo. Oh Señor, gracias. Milagroso, abres camino. Gracias, amado Dios. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú aumentas nuestra fe, Señor, tú aumentas nuestra fe. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hay muchos aquí que el enemigo viene hablándoles desde hace muchos años. El enemigo, a través de personas. Tú no te vas a levantar, tú eres insignificante. Dios que va a orar a través tuyo. Dios que va a hacer contigo, con ese hogar, con esos hijos. Dios ha venido a dar y a dar y a dar y a dar muy duro. El enemigo, perdón, ha venido a dar muy duro. Y ahí donde tú crees que no es posible, que tu vida no es importante, que yo voy sencillamente y recibo la palabra, pero Dios no me va a utilizar a mí, aun porque caíste, si hay arrepentimiento en nuestro corazón, nos levantamos y volvemos a intentarlo en las manos de Dios. Y Él te va a fortalecer y Él te va a levantar, porque en ti hay un propósito grande. Para algo has sido traído a esta tierra. Hay un propósito en tu vida, hay un propósito en tu caminar. Todo en Dios tiene un propósito. Clama por eso y cree que tú eres grande, grande en los brazos de papá, que eres grande en los brazos del Señor. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Señor, porque somos grandes en tus brazos. Gracias, Señor, por lo que estás obrando en esta mañana, Señor. Porque hoy tomamos la decisión de persistir. Hoy tomamos la decisión de volverlo a intentar. Dile al Señor ahí donde estás: yo tomo la decisión de volverlo a intentar. Y cuando tú dices voy a volverlo a intentar, voy a volverlo a hacer, voy a creer en ti, Señor, es en Él en que debes creer. Voy a creer en ti. Alégrate y ten gozo en tu corazón, porque vas a empezar a ver la gloria de Dios. Cada día verás la gloria de Dios. Alégrate y gózate en el Señor, porque vas a ver la gloria de Dios. Entrégalo todo delante del Señor, porque vas a ver su gloria. Vas a ver esa sanidad en tu cuerpo, porque el Señor va a hacer milagros grandes, aún llevando a muchos de la muerte a la vida. De allí te rescatará el Señor, de la muerte a la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.